Listo. Buenas noches a todos. El día de hoy, bueno, tienen la primera diapositiva en la computadora. La doctora Rosa María Romero Castro va a hablarnos sobre sífilis y VIH o VIH y sífilis como un tema que forma parte de las uveitis infecciosas. Y les quiero presentar a la doctora Rosa María. Primero, Rosy, muchas gracias por haber aceptado darnos esta plática. El contrato. Yo creo que nadie tiene la experiencia que tú tienes en estos temas. Y la doctora Rosa María es egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera en México en oftalmología y también en la alta especialidad de retina y vitrio. Posteriormente, la doctora hizo una rotación eh, por un tiempo, pero que ya lleva muchísimos años, y se quedó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el Departamento de Oftalmología. Y actualmente la doctora Rosa María es jefa del Departamento de Oftalmo en el CIENI, que es parte del INER desde el 2017. Entonces, la doctora realmente nos va a dar una charla muy importante e interesante en nuestros temas de uveitis. Y muchas gracias, Rosy, por participar con nosotros. Bueno, Cualquier duda o algo, ella nos va a dar oportunidad de preguntarle. Gracias, Rosy. Puedes bueno, empezar cuando quieras. gracias. Se ven y me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, pues antes que nada, gracias al doctor Pedrosa, que fue mi maestro en APEC y siempre pues aprendí mucho de él y me motivó para que me gustaran este tipo de temas. Hoy vamos a hablar de VIH y sífilis fuera del contexto de VIH un poquito porque ha habido un repunte en los casos de sífilis y con esta foto vemos que la sífilis, aquí en el transcurso de mi plática voy a poner algunas fotos antiguas porque la sífilis ha acompañado el arte y a todos nuestros, a los que somos amantes del arte, la pintura, la escultura y todo, podemos ver datos de pacientes, pues que eran pacientes de sífilis, como vemos este paciente con todas esas lesiones ahí en su cara y pues se ve que es ciego y tiene hasta un exoftalmos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir viendo muchas de las manifestaciones de sífilis y muchos de los pintores, escultores, artistas de su época, pues sufrieron por esta enfermedad. Entonces, pues voy a irles poniendo aquí unas fotos sobre eso. Entonces, aquí se pregunta Andrea Legarreta, ¿y los exámenes de laboratorio importan? Y aquí tenemos otra foto de Rembrandt, donde vemos también pues la nariz sencilla de montar, algunas lesiones en cara, entonces pues eran muy hábiles para cubrirlos en aquellos tiempos con todos sus ropajes para que no pudiéramos ver las lesiones en piel. Quiero empezar con unos casos, son varios casitos, pero los voy a presentar de forma rápida. Creo que la mejor forma de aprender una patología es viendo casos clínicos, entonces les voy a compartir algunos de los casos que he visto en los 9 años que llevo en el INER y en los cuales ha variado el tratamiento del VIH, ha variado mucho, pero el tratamiento para la sífilis pues no ha tenido grandes cambios en toda su historia. Este se trata de un paciente masculino de 24 años. Con 6 semanas de evolución le bajó la visión en ambos ojos y por eso preguntaba, ¿y los exámenes de laboratorio importan? Claro que importan. Siempre que vayamos a tratar un paciente con una uveitis, pues tenemos que descartar primero enfermedades infecciosas. Entonces acudió con un oftalmólogo fuera del instituto y le diagnosticó una uveitis, no le dijo nombre y apellido y le inició pues prednisolona cada 4 horas, TP. Él dice que el día que acudió a su oftalmólogo no sabe cuánto veía, pero que le iba manejando. Y ya después siguió perdiendo visión, tuvo dolor. 2 semanas después, allá donde lo trataban, en Guerrero, le pusieron un esteroide periocular y a nosotros nos llegó con una agudeza visual de cuentadedos en ambos ojos. Entonces, este paciente, pues vemos, regresa un poquito, tenía sinequias, tenía todos estos nódulos en el iris, no podíamos ver bien el fondo de ojo, vemos aquí en el ojo derecho una lesión blanquecina en retina inferior que no podemos valorar detalles.
Él no se sabía que tuviera ninguna enfermedad, él se sabía sano. Entonces, el abordaje de este tipo de pacientes, pues de entrada hay que interrogarlo, los ojos no están aislados, están dentro de un cuerpo y hay que darle importancia a los signos y síntomas del cuerpo fuera del ojo. Entonces, desde que el paciente me saludó, pues le vi no llevaba estas lesiones en ese momento eran como descamativas. Esta fotografía la tomó la dermatóloga después, que lo vimos en el CIEN y que ya eran pues estas lesiones maculares. Vemos toda esta descamación en palmas y plantas. Una forma fácil es que ustedes les pregunten si han tenido recientemente lesiones, algún rash o lesiones y palmas y plantas. Obviamente como oftalmólogos no vamos a tomar este tipo de fotos, pero estas me las facilitó la dermatóloga, porque vemos que en ese momento pues el paciente tenía ciertas lesiones en genitales y tenía el chancro, que no siempre vamos a ver el chancro acompañado de las manifestaciones oftalmológicas, pero actualmente sabemos que muchas de las etapas de la sífilis se van a superponer. Entonces, lo primero que hicimos fue pedir BDRL y les pido que siempre lo pidan con diluciones. Ahorita vamos a ver la importancia de las diluciones. No solo nos van a servir para el diagnóstico inicial, sino para la evolución y ver que se va resolviendo el cuadro. Este paciente se le pidió un FTA-ABS que salió positivo. El BDR con diluciones, ténganlo en mente. Ahorita les voy a explicar qué significan las diluciones. Positivo 1,128. Y pues una ELISA para VIH positivo. Siempre que tengan un paciente con sífilis, pedimos VIH. Siempre que tenemos pacientes con infección por VIH, vamos a pedir pruebas para descartar sífilis. Se confirmó con un Western blot positivo y ahí este paciente acudió conmigo de forma privada en Toluca y ya con estos datos ya lo llevé al CIENI y ya se le hizo su conteo de linfocitos, que son 551. Quiero que pongan mucho énfasis en eso. Y su carga viral 255. Él no se sabía con infección por VIH, pero quiero que vayan viendo los CD4 que les voy a poner de cada paciente y quiero que aprecien que ya que después que hablemos de VIH como tal, vamos a ver que los CD4 me van a condicionar a muchos tipos de infecciones, pero la sífilis se va a presentar en todos los rangos de CD4, desde CD4 5, CD4, hasta como este paciente que tenía más de 500 CD4. Entonces, en ese momento, este caso lo vimos, creo que fue en 2016, 2018, y era cuando estaba indicado en toda sospecha de sífilis ocular hacer una punción lumbar, que aquí se las pongo con asteriscos porque lo vamos a desglosar al final. Actualmente en las guías actuales no está indicado en todo paciente, podemos o no hacerlo, dependiendo de los datos. En ese momento se les hacía de rutina a todos. Les quiero comentar que en el CIENI se sigue haciendo a todos los pacientes con sífilis ocular punción lumbar, puesto que tenemos todos los medios y sería en un mundo ideal poder hacerlo en pacientes que viven con VIH. Vemos el citoquímico, tenía glucosa, leucocitos, un leucocito y proteínas. Vamos a ver que son una de las características del líquido cefalorraquídeo en pacientes con sífilis. Y el BDRL estuvo negativo. Es altamente específica, pero con una sensibilidad del 50%. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de no tener BDRL positivo en el líquido de cefalorraquídeo no me descarta sífilis, ya que más del 50% va a estar negativo. Pero la presencia de células y proteínas van a hacerme muy sugestivo el diagnóstico de sífilis. Entonces, en lo que les voy pasando la evolución del paciente, les voy pasando un poquito la cirugía. Este paciente, ya ven que llegó con movimiento de manos. Bueno, pues luego se fue a 20-100. Lo tratamos con penicilina intravenosa, mejoró, pero después me hizo un desprendimiento de retina traccional, como podemos ver aquí, y este paciente se sometió a una cirugía de vitrectomía, más peeling de membranas, más silicón. Vemos que nos fue súper bien, estamos muy contentos, la mácula se ve bien, salvo esta lesión aquí, silicón transparente, retina aplicada, pero un mes posoperatorio, pues nos hizo un desgarro aquí inferior y nos empezó a hacer un desprendimiento de retina recidivante. ¿Qué hacemos aquí? Pues volver a entrar a vitrectomía o hacer vitrectomía en el otro ojo antes de que se desprenda. Aquí yo les diría que la vitrectomía en sífilis no la hacemos de forma temprana como la hacemos en herpéticas. Aquí hacemos la vitrectomía hasta que se desprende, porque en estos casos les va muy bien. Quiero que se queden hoy con la idea de que un paciente con sífilis, si lo tratamos a tiempo, va a terminar con una muy buena visión. Más inyecciones de esteroides perioculares. Estábamos evaluando todo esto cuando el paciente pues se nos perdió. Fíjense, estoy hablando, les decía 2016, no, eso fue 2010, nos llegó en 2012, un año después, con falla en el tratamiento. Quiero que esto luego llegue a ser pregunta de examen, les gusta mucho preguntarlo. ¿Qué órganos son reservorios de la sífilis? Van a ser la cámara anterior, sistema nervioso central y laberinto.
Podría ser una recidiva, sí, pero lo más frecuente cuando tenemos títulos altos en un paciente que ya tuvo tratamiento con sífilis es que sea una reinfección. En estos casos hay que volverlo a tratar con penicilina G sódica, valorar los antirretrovirales y este caso pues les puse continuará porque mejoró bastante, pero se nos volvió a perder y les diré que desde 2012 que yo he seguido en el 100 y no he sabido nada de él. Entonces aquí quiero que se queden en mente que puede ser una reinfección. Vamos al segundo caso, fue un masculino de 32 años, él ya tenía diagnóstico de infección por VIH, suspendió tratamiento un año antes y este paciente como el otro tenía 320 CD4, o sea, unos CD4 bastante aceptables, 80,000 copias y vemos todas estas lesiones coroideas, blanquecinas en ambos ojos. Vean cómo esta línea es bien frecuente en periferia y a veces se pueden asociar estas lesiones coroideas a una epiteliopatía placoide en área macular que nos va a dar una baja de visión importante. Este paciente no tuvo muchos signos de uveitis en segmento anterior, sin embargo tengo estas lesiones en segmento posterior. Vean las lesiones que tenía en plantas, estas lesiones descamativas, se trató fue BDRL positivo, se trató con penicilina G sódica intravenosa y pues mejoró bastante. Este otro paciente nos llegó operado, ya el caso 2 se resolvió. Este es un paciente de 33 años, tenía una infección por VIH en el 2019. Primero les voy a hablar de mis pacientes que estaban tratados, anteriormente estaban tratados con Atripla, ya después del 2019 empezaron a estar tratados con Biktarvy. Y este paciente ya estaba tratado en el CIENI y estaba con diagnóstico de sífilis ocular en agosto del 19. Estuvo hospitalizado con unos títulos altos, positivos de más de 1 a 160. Y vean cómo también sus CD4 estaban altos, 224, aunque estaba indetectable. Entonces este paciente era posoperado de vitrectomía, pero le bajó la visión y empezó con lesiones en palmas y plantas y a este paciente le sucedió algo súper raro que me lo pasó la dermatóloga, que se le inflamó toda la zona del tatuaje. Entonces, como sabemos, este paciente ya era operado de vitrectomía, vean que estaba su retina bien pegadita, pero nos llega después con una baja de visión estando estable, ahora en el ojo el ojo derecho estaba estable, nos llega con baja de visión en el izquierdo que no estaba operado, bajó a 20,400, vimos unas células ocasionales en cámara anterior, lo internamos para tratamiento. Nosotros, afortunadamente, yo estoy en un lugar privilegiado en el CIENI que tenemos dermatólogos, infectólogos, neurólogos. En ese momento también estaba indicada la punción lumbar. Antes del tratamiento intravenoso se trató de nuevo con penicilina G sódica porque salió el BDRL positivo, como vemos 1,64. ¿Y qué fue esto? Una reinfección. El paciente se había perdido un tiempo y este paciente se reinfectó y afortunadamente pues todas estas lesiones coroideas que estamos viendo, estas zonas de papilitis, algunas bandas fibrosas inferiores, le fue bastante bien. Pero ¿qué nos hizo? Ojo, ya después del tratamiento, pues nos empezó a hacer ¿qué? Un edema macular quístico. Pero esto lo desarrolló semanas después. Entonces lo estuvimos tratando. Siempre aquí vamos ahorita al final les voy a hablar de los esteroides. Nunca traten a un paciente como ya vieron con el que quise iniciar, el paciente que inició con tratamiento con esteroides perioculares antes de saber que tenía sífilis, pues vamos a complicar la infección. Pero un paciente que ya está tratado por sífilis, que ya recibió su tratamiento intravenoso y que tiene un edema macular quístico y que ya tenemos títulos de CD4, de BDRL que ya bajaron, podemos empezar tratamiento con esteroides y de hecho está indicado esteroides perioculares. En este caso, pues vean el edema, aquí es en el transcurso de los meses, le pusimos múltiples inyecciones de esteroide periocular, mejoraba un poco y regresaba, hasta que decidimos 6 meses después poner un implante de dexametasona intravítrea. Esto lo hicimos nosotros en el 2022, ahí ya había muy pocos reportes, pero decidimos hacerlo porque ya era un edema macular residual, quístico, sin datos de sífilis activa, y desde entonces el paciente pues ha estado inactivo, ha acudido a sus controles y él no ha tenido ni una reinfección ni regresión del edema. No quiero que se queden con la idea de sífilis igual al implante de esteroide. Este caso fue porque tenía un edema macular quístico persistente posterior a la sífilis no estando activa. Quiero que eso se lo queden en mente, por favor. No los quiero confundir. Vamos a otro caso. Este caso es muy interesante. Es un masculino de 38 años que ya vivía con VIH. Tenía 30 CD4. Este es el primer caso que les voy a presentar con unos CD4 bajos.
tenía una carga viral de más de 9 millones de copias, ya estaba en tratamiento por TB pulmonar. Estos pacientes que están en tratamiento con TB, los antirretrovirales tienen que ser específicos, no se les da el tratamiento igual que a todos, y los CD4 suben de forma más lenta. Entonces él estaba en tratamiento con Dotval desde hace 6 meses. Yo creo que ustedes ya vieron tuberculosis, pero sabrán que el tratamiento cuando tenemos TB ocular pues va a ser más prolongado, sobre todo en pacientes que viven con VIH. Estaba sintomático porque ven cómo está la fobia, pues está prácticamente respetada. Fue un hallazgo en la exploración oftalmológica, estaba en 20/20 en ambos ojos y vean cómo está. La fobia respetada, pero tengo este desprendimiento de retina seroso inferior. Esto fue en enero del 23. Con la fobia respetada, un paciente con tuberculosis, pues ¿qué pensamos? Pues que muy probablemente ese desprendimiento de retina seroso sea asociado a tuberculosis y el paciente ya estaba en tratamiento por TB, entonces lo esperado pues es que este desprendimiento fuera mejorando, pero vean cómo empezó a empeorar y empezó a involucrarme el área foveolar. Y después con el tiempo la lesión ya no era un desprendimiento de retina seroso, ya era una lesión blanquecina coroidea elevada, hiperfluorescente. Aquí vemos con algo de hiperfluorescencia también perivascular. Entonces vemos la evolución enero, marzo y junio. En mayo, entre estas dos, lo hospitalizamos porque empezó con cefalea, se hospitalizó por parte de infectología y nosotros solicitamos un BDRL porque me hizo pensar que podría esa lesión que debería estar mejorando con el tratamiento para tuberculosis, pues que pudiera tener un componente que no fuera exactamente TB. Entonces, al aquí tener un BDRL positivo, lo tratamos como una lesión secundaria a sífilis y miren cómo fue mejorando. Teníamos su desprendimiento de retina seroso. Esta elevación aquí nos habla de que hay una lesión coroidea, que era lo que nos hacía sospechar pues de un granuloma coroideo, pero vean cómo después del tratamiento con penicilina, el paciente mejoró. Aquí no recibió esteroides, solamente penicilina, decidimos no dar esteroides y vean cómo estaba aquí esto elevado y después mejoró. ¿Qué fue? ¿Sífilis o tuberculosis? Realmente no lo sabemos, estaba ya con un tratamiento de tuberculosis ya estable. Yo creo que fue una superposición de ambas, porque al tratar la sífilis el paciente mejoró y no es poco frecuente que en pacientes que viven por VIH tengamos más de una infección al mismo tiempo. Vamos a otro caso, caso 5, masculino de 36 años, diagnóstico de infección por VIH 2 años previos. Hace un año suspendió tratamiento. Esto es muy frecuente en pacientes que viven con VIH que suspenden tratamiento, a veces por condiciones familiares, psicológicas. Entonces nos llegó con 62 CD4 y una carga viral más de 1 millón de copias. Él refería que usaba drogas inhalantes de forma esporádica. Él tenía esta lesión, su chancro a veces no siempre va a estar en genitales, a veces puede llegar a estar en vía oral. Entonces, pues también es importante que interroguemos si ha tenido alguna lesión en paladar. Entonces, pues el hecho de los inhalantes pues nos hizo pensar también que por eso estaba suspendiendo, no tenía buen apego al tratamiento. Le bajó la visión en ambos ojos, empezó con metamorfopsias en ojo derecho, tenía una bastante buena visión, 20/30 derecho, 20/25 izquierdo, células, una cruz en ambos ojos, vemos aquí las sinequias en el ojito derecho y vemos esta lesión blanquecina, ¿sí? A nivel de las capas internas de retina, que era muy sugestiva de una placoide, a mi ver. Se diagnosticó como una panuveitis bilateral secundaria sífilis, también tenía sus lesiones en palmas y dorso. Se diagnosticó como una roceola sifilítica. Al momento se hospitalizó para manejo integral. Como les comentaba, en las guías anteriores al 24 se les hacía punción lumbar a todos los pacientes y se inició tratamiento con penicilina G sódica por 15 días. En ese momento los tratábamos con la tripla, que es efavirenz, centricitabina y tenofovir. Y al paciente le fue bastante bien. Aquí tenemos los resultados de su punción lumbar, que como decíamos, que el BDRL también en este caso estuvo negativo, pero el 50% de los casos va a estar. Ya estamos muy contentos, el paciente tenía una muy buena visión y nos regresó 4 meses después, tomando bien sus antirretrovirales. Vean qué recuperación tan buena tuvo. Este paciente pues tiene riesgo hasta de un CIRI porque sus CD4 subieron bastante, hasta 409, estaba indetectable y el BDRL negativo, todos muy felices.
pero le había bajado la visión y habían aumentado las metamorfopsias y las fotopsias, cosa que no nos encajaba mucho con la evolución. Estaba en 2040, ¿se acuerdan que cuando tuvo su epiteliopatía placoide estuvo en 2025? Entonces, pues que hay que hacer la anamnesis. Este paciente ya estaba en PDRL negativo, podría ser una inflamación o un edema macular secundario, como les enseñé el caso anterior, sí, pero el OCT no me concordaba con un edema macular quístico secundario, sino más bien teníamos esta alteración a nivel del EPR y la elipsoidal, esta elevación, que es muy parecida a la maculopatía fótica, por ejemplo. Entonces, interrogando qué inhalantes, él nos dijo inhalantes, pero no habíamos interrogado cuáles, y nos dijo que usaba poppers, que es nitrito de isopropilo, una vez a la semana para pues potenciar sus relaciones sexuales. Entonces, en ese momento, nosotros lo que sospechamos fue una maculopatía por poppers, que vemos la lesión se ve muy diferente a la que veíamos como epiteliopatía placoide. Y vemos estas elevaciones aquí que no son un desprendimiento de retina seroso, sino son una alteración a nivel de la capa elipsoidal y de los fotorreceptores. Eso fue en septiembre del 2018. Se le sugirió suspenderlo y vean cómo se parece mucho a la maculopatía fótica, se va mejorando. Si lo suspendemos a tiempo, pues podemos lograr volver a tener continuidad en nuestra capa elipsoidal y el paciente regresó a 2020. Entonces este paciente tuvo una epiteliopatía placoide y tuvo una maculopatía por poppers. Entonces, este es otro caso, ya casi termino con mis casos. Este es un masculino de 54 años, lo vimos en octubre del 22. Tenía diagnóstico, ya tenía tiempo viviendo con VIH desde el 2008, tratado con Biktarvy. Vean, sus CD4 están súper, más de 800, indetectable, BDRL negativo, pero nos dice que después de una relación sexual empezó con metamorfopsias en el ojo izquierdo y también refería uso de poppers. Entonces, pues en esto lo primero que tenemos que hacer, en este caso, ante una maculopatía, pues tengo que pedir BDRL, ver cómo está su OCT, y vemos que tengo estas elevaciones a nivel del EPR que a veces pueden presentarse en casos de sífilis, pero teníamos un BDRL negativo, pedimos FTABS y también resultó negativo, y vemos en su OCT estas alteraciones también a nivel del EPR y la capa elipsoidal. Se detiene el consumo, vean las fechas, estaban con estas elevaciones y el paciente detiene el consumo de los poppers, de que él lo decía que lo hacía de forma semanal en octubre, y su agudeza visual regresó al 2020. Entonces, yo sé que hoy el tema es sífilis, pero de paso, ante los casos que les presenté, pues nada más para que se queden un poquito en mente que es una droga muy frecuentemente usada. Cambio, antes era óxido nítrico, que era lo que liberaba, pero se cambió y ahora es nitrito de isopropilo, y se ha visto que se usa de forma industrial, se usa más en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, dilata el músculo liso, dilata esfínteres y pues hace este tipo de alteraciones a nivel de la retina, ya que disminuye el umbral de la toxicidad de la luz, potencializa la respuesta de luz en los conos y disminuye los bastones, por eso tienen las fotopsias, interactúa con el pigmento xantófilo, produce una vasodilatación, cambios en la perfusión de la retina, y por eso tenemos este tipo de alteraciones, como vamos a ver en la autofluorescencia y el OCT, disrupción de los segmentos externos de los fotorreceptores. Entonces, pues se los dejo ahí, no es el tema, pero lo podemos llegar a confundir y se los puse como diagnóstico diferencial ante las alteraciones maculares en sífilis, porque muchos de estos pacientes pues van a coincidir. Entonces, resumiendo, con los casos que vimos, ¿qué alteraciones podemos llegar a tener en segmento anterior? Podemos llegar a tener todas, ya el doctor Pedrosa les habrá hablado de todas las manifestaciones granulomatosas y no granulomatosas que nos van a dar. Puedo tener la sífilis es la gran simuladora, puedo hacer una uveitis granulomatosa, no granulomatosa, puedo o no tener células en cámara anterior, puedo o no tener sinequias, pero en segmento posterior, ¿qué es lo que vamos a tener? De acuerdo a los estudios americanos, describen que la más frecuente es una epiteliopatía placoide, como el caso que les presenté. No todos los casos los vemos así. Nosotros en el INER, ahorita les voy a comentar, lo más frecuente que vemos son papilitis, vasculitis y células en vitrio, además de lesiones coroideas y desprendimiento de retina seroso, como vemos aquí. La papilitis es bastante frecuente y esto es muy triste, se los traigo a colación para que lo tengan en cuenta, sobre todo pues los que van a ver bebés. Este es un caso cortesía de la doctora Mariana Martínez, es un recién nacido de 38 semanas.
Un parto fortuito en casa, en agua, ya saben, de una madre adolescente, sin control prenatal. La madre no se sabía si tenía infección por VIH o no. Nunca la pudimos seguir. Pero este paciente ya le habían dicho que tenía 1000 cosas en la cara, que tenía chincual, que nunca supe qué era, que tenía alergia, que tenía que le pusieran pasta láser, y realmente lo que tenía pues era una roceola sifilítica el bebé, y tenía su papilitis y sus zonas de coroiditis. Ya tanto la madre como el bebé se nos perdieron, desafortunadamente, entonces esperemos que este bebé haya respondido bien. Hasta aquí la sífilis en pacientes que viven con VIH. Yo les voy a hablar un poquito de la sífilis en pacientes inmunocompetentes, porque creo que es mi obligación no dejarlos con la idea de sífilis igual a VIH, porque no es así. Creo que hoy en mi consulta tengo un paciente que le acabo de pedir laboratorios, y creo que va a ser un paciente VIH negativo con sífilis. Entonces siempre ténganlo en mente. Y esta la jugué un poquito con Benedict Bridgerton, que yo sí soy fan de la serie. Y siempre pensé, bueno, ese Benedict es medio promiscuo, porque usará sus cuellos tan altos. Pues muy probablemente ahorita vamos a analizar que Benedict, que era VIH negativo, porque pues en ese tiempo no había sífilis, muy probablemente Benedict Bridgerton tenía sífilis. Lo vamos a dilucidar al final. Entonces, pero solo debo sospechar sífilis en paciente VIH, pues sabemos que no. Les voy a presentar este caso. Este es la hoja de referencia que me llegó de una clínica en una clínica de retina aquí en Toluca, que era un paciente que ya estaba referido a la PEC. Vemos aquí su resumen, ya estaba diagnosticado como distrofia en patrón. Vemos su agudeza visual, estaba en 4/10, 9/10, y ya se había mandado con plan para electroretinograma multifocal, autofluorescencia, y el paciente me lo mandó una infectóloga del INER porque era amigo de un amigo de ella. Y dijo, bueno, ¿por qué no me recomiendas a otro oftalmólogo? Porque me están haciendo en la PEC, pues van a hacer exámenes muy caros y mucho tiempo, y este era un funcionario público el paciente y no tenía tiempo de hacer esas cosas, y quería ver si había una vía rápida para el diagnóstico. Entonces a mí me llegó en noviembre del 25, funcionario público, casado, y nos refiere que tiene una mancha central en el ojo derecho, que veía como gris, como si estuviera en su lente empañado, de 4 semanas de evolución, acompañado de una baja visual leve en ambos ojos. Antecedentes, tenía discromatopsias, antecedentes personales patológicos. Él sanísimo, decía que solo tenía una dislipidemia y nada más, y que estaba en tratamiento con dieta. Entonces, pues fue a la PEC, siguió perdiendo visión, no dio seguimiento, y yo lo vi viendo 20/70, ojo derecho, 20/40, y células en vitrio, una cruz, nada más. Entonces, reinterrogándolo, el paciente me dijo que sí había tenido, esto no son fotos de él, son fotos previas que les mostré, pero sus lesiones eran similares. Me dijo que había tenido lesiones en palmas, plantas, que había tenido descamación, y que además había tenido una uretritis 2 meses previas, tratada por un urólogo con clindamicina. Por la dermatitis en palmas y plantas ha habido un dermatólogo y lo había diagnosticado como una dermatitis atópica, y me dijo, sí, doctora, porque manejo muchos papeles y seguramente por eso, y cambio de crema y el bloqueador y demás. Entonces este paciente es un paciente sano, que ha andado por todos lados, que no se ha desatendido, que ha andado con el dermatólogo, con el urólogo, y nunca se sospechó, y con el oftalmólogo, IVAPEC, y nunca se sospechó el diagnóstico final. Entonces nos llega a nosotros, me lo manda la infectóloga, y ella, por las lesiones en palmas, ella ya le había pedido el VDRL con diluciones, el cual salió positivo, 1/64, tenía un FTABS positivo, ELISA para VIH, como comentábamos, negativo. Y en este caso, como vamos a ver el análisis, de acuerdo a las guías de la CDC después del 2022, no está indicado hacer punción lumbar en todo paciente con sífilis ocular, salvo que tenga síntomas neurológicos. Entonces, en este caso, la infectóloga decidió que la punción lumbar no era necesaria, les pasó sus estudios. Estos yo no se los pedí, me llegó con ellos de la otra clínica, tenía pues estos defectos paracentrales y centrales sin un patrón glaucomatoso, y estas vemos sus fotos. Vemos que hay una hiperemia de papila, los bordes se ven mal definidos. Tengo cierto haze en vitrio, cierta celularidad, y tengo esta lesión hiperpigmentada cercana a la arcada temporal superior, que se ve hiperfluorescente con una hiperfluorescencia en su centro, solo tiñe en fases tardías, pero tengo todas estas zonas de hiperfluorescencia perivascular en periferia.
Y el ojo izquierdo, que era el que veía menos, ¿se acuerdan? Veía 20/70, pues el ojo izquierdo tiene una papilitis franca y aquí nos empezaba a hacer como un desprendimiento de retina seroso. Sí, con esta lesión blanquecina a nivel de coroides se ve aquí y estos puntos hiperfluorescentes. Vemos aquí como ya se empieza a ver algo de líquido. Y aquí estaba con su OCT inicial que nos llegó, que todavía no se veía líquido, pero de acuerdo a la evolución, pues ya empezaba a hacer un desprendimiento de retina seroso. Este paciente, como fue enviado por la infectóloga, pues tuvimos muy buen manejo, aunque fuera de forma externa. Decidimos manejarlo de forma ambulatoria. Era una persona, ya después me enteré, bastante importante, un funcionario público de alto nivel, y él no podía por cuestiones, pues son enfermedades que me pidió por favor que tuviera discreción, que no lo comentáramos. Él no podía ausentarse de su trabajo para un tratamiento con penicilina intravenosa, pero como lo hemos dicho, el tratamiento siempre va a ser ideal con penicilina G sódica cristalina intravenosa. Entonces decidimos colocar un catéter central. Debe de ser manejado por un cirujano siempre en todas las condiciones de asepsia, antisepsia, y debe de ir una enfermera a administrarle el tratamiento, y estuvo 15 días con manejo ambulatorio, siguió yendo a sus actividades como funcionario y estuvo con su tratamiento con penicilina G sódica por 15 días. En enero del 26 ya estaba en 20/25 al izquierdo, después nos llegó a 20/20, normalizaron las pruebas de visión al color, que es muy importante que las hagamos cuando tenemos alteraciones a nivel del nervio óptico. Tenía células escasas en vitrio, se resolvió la papilitis y la vasculitis, y el VDRL estaba positivo 1/4, entonces parece otro paciente, ¿no? Si no fuera por la lesión pigmentada acá, pues pensaríamos que son otro caso. Vemos ya no hay papilitis, sobre todo en el ojo izquierdo, que era el que tenía la papilitis más franca, vean aquí, y el desprendimiento de retina seroso se solucionó, ya no veo la vasculitis. Quiero que se queden con la idea que el paciente de sífilis, si lo tratamos, le va a ir muy bien. Como están viendo, estos casos van a llegar a 20/20, vemos cómo se solucionó el desprendimiento de retina seroso. Tengo algunos puntos hiperreflécticos, pero tengo integridad de la capa elipsoidal. Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener en un paciente que vive con VIH o aquel inmunocompetente con sífilis? Bueno, la presentación clínica en sífilis y VIH va a ser más agresiva y se van a superponer las etapas. Como les enseñé, van a tener lesiones que sugieren una sífilis primaria, pero va a estar en fase terciaria, va a ser más agresiva. Voy a tener una retinitis placoide difusa y van a tener neurosífilis de forma más precoz. Los que no viven con VIH van a tener más síntomas de uveitis anterior y va a ser más típica. En VIH va a ser más rápido y va a tener involucro del sistema nervioso central pronto, y voy a tener títulos de VDRL muy altos. La punción lumbar, si podemos hacerla, aunque las guías no lo están indicando, en paciente con VIH siempre es recomendado hacerla, aunque no una indicación antes de iniciar tratamiento. En paciente que no vive con VIH solo se sospecha neurológica. El tratamiento en ambas, como ven, siempre va a ser el mismo. Todo puede ser diferente, pero en ambas va a ser penicilina G sódica intravenosa por 10 a 14 días. Y los controles los debo hacer. Esta es una pregunta que me hacen frecuentemente. ¿Cuándo voy a repetir el estudio de VDRL? Lo voy a pedir a los 3, 6, 9, 12 y 24 meses. Entonces, ¿qué son las diluciones y qué son las pruebas que vamos a pedir? Esto es bien importante para que se queden para el diagnóstico. Vamos a tener pruebas treponémicas, que van a ser antígenos específicos, y no treponémicas, antígenos inespecíficos. Las no treponémicas van a ser la más frecuente que hacemos, es la VDRL, la PRP, que también la usan en algunos lugares, y de las treponémicas vamos a tener el FTABS. Entonces, el VDRL, ¿qué significa? Bueno, la prueba de VDRL es no treponémica y nos va a detectar la aglutinación de reaginas plasmáticas. Entonces, esta a veces puede hacer una reacción cruzada en aquellos pacientes que tienen lupus. Es muy importante que la hagamos. ¿Y qué significan las diluciones? Las diluciones significan cuántas veces tuvimos que diluir ese frasquito, y van a ser en múltiplos de 4 para encontrarlo. Hagan de cuenta que yo tengo un tinaco y le puse tantita agua de horchata. Entonces, ¿cuántas veces estuvo diluido? Muchas veces quiere decir que encontré muy poquitas partículas de VDRL o de sífilis en ese tinaco. Pero ojo, si yo tengo
un vaso pequeñito o un frasco pequeñito y encuentro muchas partículas BDRL, quiere decir que lo diluí muchas veces y siguió estando presente. Por eso es que las diluciones entre más altas significa que tengo más partículas BDRL. Hay que tener mucho cuidado con algo que se llama fenómeno prozona, que es cuando tenemos tanto antígeno, tantas partículas BDRL que los anticuerpos no alcanzan, no son suficientes para encontrarlas y puedo tener falsos negativos. Entonces, siempre que sospechen de sífilis y salga el BDRL negativo, digan descartar fenómeno de prozona. Espero que más o menos haya quedado un poquito claro. Entonces, ya que supimos cuáles eran las pruebas treponémicas y no treponémicas, ¿qué prueba voy a pedir? Bueno, normalmente y en la historia se ha visto que pedimos el BDRL, que es una no treponémica cuantitativo, o sea, con diluciones de inicio y luego una prueba treponémica. Pero ahora se sugieren muchos papers el algoritmo inverso. Quiero saber si tengo sífilis o no, entonces empiezo con FTABS y después el BDRL. ¿Por qué el BDRL o PRP va a ser importante? Las no treponémicas, porque esas van a ser cuantitativas, entonces deben de ir bajando. Nos van a hablar a los 3 meses, a los 6 meses, deben de ir bajando y nos van a hablar que estamos resolviendo que el paciente está disminuyendo las partículas treponémicas en su suero. Una respuesta adecuada es que disminuyan 2 diluciones alrededor de los 6-12 meses. Esto es, si era 1,64, pues que vaya 1,16 o 1,8. Si fracaso o reinfección, o sea, que no funcionó el tratamiento o que hubo una reinfección, recordemos el reservorio, es que no bajó de más de 2 diluciones. Esto es, que tenía 1,32 o se quedó igual o subió. Eso nos puede hablar de una reinfección, que es lo más frecuente. Ahora, en cuestión de tratamiento, ¿solo puedo tratarlo con penicilina IV? Mi respuesta sería no solo puedo, pero debo. Sería lo ideal. Siempre tratarla con neurosífilis, siempre. Por favor, no permitan que fue con el infectólogo y le dio tratamiento IM. ¿Por qué? Porque vamos a alterar nuestras diluciones, vamos a alterarlo y no estamos llegando a los lugares de reservorio y no estamos llegando al sistema nervioso central. Siempre va a ser el tratamiento de elección, penicilina G sódica, 18 a 24 unidades por 10 a 14 días. Si no puedo tratarlo, alergia a la penicilina yo lo pondría muy entre comillas, porque la mayoría de los pacientes, yo creo que un 20% de todos nuestros pacientes nos dicen que son alérgicos a la penicilina y no lo son. Entonces, y si fueran alérgicos, realmente se pueden desensibilizar, que es algo que se hace en el INER, los hospitalizan o los desensibilizan. Pero ahorita yo lo estoy viviendo en el INER, no me dejan desafortunadamente hospitalizar pacientes porque no hay camas, por desabasto, porque no me dejan hospitalizarlos o porque haya desabasto o porque el paciente esté en una condición que no permita la hospitalización, es cuando voy a ver alternativas, como mi paciente que era funcionario público y no podía hospitalizarse. Pero lo ideal y con lo que quiero que se queden, sea VIH positivo o negativo, es la penicilina G sódica. ¿Qué opciones tengo? Ceftriaxona y VOIM, que hay buenas respuestas en algunos artículos, algunos dicen que no, doxiciclina. Y tengo estos que les voy a poner ahorita, que es casos de ceftazidima intravítrea, que puede servir como terapia puente. No vamos a tratar una patología sistémica con tratamiento intravítreo, solo puede servir como para potencializar o el inicio de los esteroides, pues vamos a ver que van a ser opcionales. Las guías todavía no los aprueban, va a depender del caso. Y si tengo fracaso o reinfección, repetir la prueba y ahí estaría indicado el BDRL. La evidencia de ceftriaxona, hay varios artículos que nos hablan que sí hay evidencia, que mejoró la visión, que controla la inflamación, que algunos dicen que no es inferior a la penicilina, pero hay menos estudios prospectivos. ¿Puedo usar intravítreos? Sí, puedo usarlos. Aquí tengo algunos artículos, pero siempre asociados a terapia intravenosa. ¿En qué casos pondría yo? Pues a este paciente, a lo mejor funcionario, en lo que le pongo su catéter, en lo que se hospitaliza, en lo que arregla sus cosas, le pongo un intravítrio y después inicio tratamiento. Siempre acompañados sistémicos, siempre. Estos lo hicieron cuando estaba en época COVID o que había barreras sociales, como este caso, que podían poner un intravítrio, pero siempre acompañado de tratamiento sistémico. ¿Cuándo usar esteroides? Híjole, no quiero que se queden con la idea de que sífilis es igual a esteroides. Perioculares, una vez que iniciamos tratamiento tópico, si tengo inflamación en segmento anterior, intravítrio, solo hay ciertos reportes. Yo, como les digo, tengo casos en los cuales pues este paciente le pusieron 2 implantes. Yo tengo 3 pacientes que con un implante han tenido en edema macular quístico refractario, pero ojo, ¿qué puede pasar? Al revés, que hubo casos de desenmascaramiento de sífilis después de un implante de dexametasona por un edema macular quístico que no sabían el diagnóstico. Entonces, pues tener mucho cuidado con los esteroides y mucho cuidado con aquellos esteroides que ponemos por otras causas que podrían desenmascarar una sífilis. ¿Cuándo hacer punción lumbar?
como les decía, todos los casos que les presenté antes del 21-22 les hacíamos a todos. Actualmente, de acuerdo a la Academia Americana de Oftalmología y la CDC, las nuevas guías que está aquí por si lo quieren leer de forma más complementaria, nos dicen que no está indicada en ausencia de datos neurológicos como este paciente que tenía la probable distrofia en patrón, pero sí, si tengo cefalea, alteraciones cognitivas, alteraciones de los pares craneales, parestesias, meningismo, y en pacientes con CD4 muy bajitos que viven con VIH, como los casos que les comenté, o casos atípicos, como que cuando no tengo duda diagnóstica, como mi paciente que tenía TB y podía ser TB o podía ser sífilis, pues en esos casos sí, o en una mala respuesta. Quiero que se queden, todo paciente debe ser tratado como neurosífilis. ¿Qué nos dicen las publicaciones? Pues que la mediana de la carga viral, 1800 copias, como ven, la mayoría pues no van a ser pacientes con CD4 bajito, la mayoría tuvieron CD4 altos. En CD4 menos de 200 tuvieron más uveitis posterior. El diagnóstico en la mayoría de los casos se usó con pruebas no treponémicas y con más del 50% tuvieron un VDRL negativo. Esta es nuestra casuística del INER, que tuvimos un estudio del 2008 al 2018. Quiero actualizarlo actualmente, pero hasta ahí eran 126 pacientes. Y nuestro principal signo fue la papilitis y las células in vitro. No en todos los casos tuvimos coroiditis o epiteliopatia placoide. Entonces, ¿con qué quiero que se queden y se lleven a casa? Que debo solicitar VDRL, FTABS en todo paciente con VIH y uveitis, a todos, sobre todo si voy a iniciar esteroide, a todos. En una uveitis sifilíptica siempre debo solicitar una ELISA para VIH. En todo paciente con VIH debo hacer una exploración oftalmológica, sobre todo si tiene un VDRL positivo. ¿Cómo lo puedo sospechar? Si tengo células in vitro, ese va a ser nuestro principal hallazgo. Considerar la punción lumbar, tenga o no VIH en paciente con síntomas neurológicos. Lo ideal es hospitalización y tratamiento intravenoso. Tengo otras alternativas, como ya las vimos. Y actualmente la sobrevida de los pacientes pues, ha aumentado por la detección temprana, tienen más calidad de vida, pero muchas veces estos pacientes con VIH que están indetectable, que es igual a intransmisible, van a dejar de usar protección de barrera, entonces van a ser pacientes que se van a infectar ahora de sífilis y de otro tipo de enfermedades venéreas estando controlados del VIH. Es muy importante el manejo multidisciplinario, infecto, neuro, derma, psicología. Y pues nosotros actualmente tenemos pues hasta ahorita la mayor serie de casos de sífilis y VIH en Latinoamérica. La angiografía, el OCT nos van a ayudar como diagnóstico diferencial, pero el diagnóstico de la sífilis va a ser clínico. Quiero que se queden con la idea de que la sífilis es la gran simuladora, que va a tener múltiples patologías asociadas, que debo de seguirlo en los pacientes que viven con VIH con CD4 en carga viral y siempre interrogar el uso de drogas por los pacientes que vimos. Entonces, fíjense cómo la ilustración más antigua de sífilis es esta que no se sabe el autor, pero viene de 1498, que era el mal, le decían el mal del mar, porque viajaban los marinos y contagiaban, y vean cómo se ven, tanto el médico, el que la está tratando es el único, pero está tapado, a lo mejor si lo destapamos también tiene sus lesiones, y todos ellos con su roceola sifilítica. ¿Qué sigue? Pues estamos haciendo actualmente en el CIEN un protocolo por los pacientes que tienen incapacidad de hospitalizarse. Estamos considerando el catéter periférico central, la ceftazidima intravítrea inicial y tratarlos con ceftriaxona IM. Es un protocolo que queremos hacer. No es el caso inicial, sino son pacientes que están imposibilitados para tratarse. Entonces, ¿por qué se puso la moda de los cuellos altos y rígidos? Regresando a la historia, porque la sífilis se esparció, pero rapidísimo. En la Edad Media, entonces, ellos usaban cuellos altos y rígidos para que les tapara el cuello. Entonces, a los fans de la serie de los Bridgerton, ¿Benedict tenía sífilis? Pues probablemente sí, por eso se escapaba y se iba a sus tratamientos con mercurio. Y por eso usaba su cuello, porque por ahí en una foto de Benedict probablemente ya que se quitara su gran cuello, pues a lo mejor le íbamos a encontrar todas estas lesiones asociadas a roceola sifilítica. Entonces, pues no hay historia sin Lewes y les dejo mi mail para cualquier duda. Y ahora sí estamos a dudas y preguntas. Muchas gracias por su